sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana me acompaña nuevamente en cabina la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila, la cual tiene también el deseo de saludarles. Muy buenos días, amados hermanos, gracias por su sintonía. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí reunidos una vez más por este medio para compartir su palabra del Señor, ¿verdad? Que nos trae vida y nos trae vida en abundancia y nos trae alimento para empezar aquí la mañana, ¿verdad? Yo sé que muchos van para su trabajo, muchos van para su casita o donde quiera que se encuentre usted. Muchas bendiciones, un abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor sea trayendo esa sabiduría a todas las vidas, todo aquel radio escucha, porque el Señor es bueno, nos trae la palabra siempre, nunca llega tarde, llega siempre a tiempo y es para que nuestras vidas sean alimentadas. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea glorificándose en sus vidas y en nuestras vidas. Amén. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor. Yo te pido que cada uno de los que están escuchando esta sintonía, Padre bueno, te pido que seas tú dando un espíritu de discernimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de obediencia a tu palabra, bendito Rey. Te pedimos que nos limpies de toda transgresión a tu bendita palabra, a tu bendita Torá. Padre bueno, te damos gracias. Te pido que seas tú usando a nuestro pastor en esta hora y que seas tú quitando todo velo del que estará escuchando, bendito Dios. Y también te pido que quites toda escama de sus ojos, así como lo hiciste con Pablo, bendito Rey, que así sea tu palabra revelada a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de estudios que venimos realizando en la carta a los Gálatas. Amén. En esta ocasión vamos a estar impartiendo la parte número 2 del capítulo 3. Pero antes de iniciar, quisiera dar el número de teléfono aquí en la ciudad alrededor de Los Ángeles. Puedes contactarnos cualquier necesidad de oración o algún comentario. Puedes hacerlo al 323-595-6357, 323-595-6357. O si te encuentras en México, en la ciudad de Tijuana, te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233 con la copastora de Tijuana, la hermana Marta Povedano. Bueno, entonces ahora sí, vamos a repasar un poquito en donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Hablábamos de que en Gálatas 3:11, donde dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Veíamos que, pues, en lo que ha sido el cristianismo, ¿va? Cómo se ha interpretado esta cita, donde dice que por la ley se ha interpretado que se refiere a la ley de Moisés. Pero ya explicamos la semana pasada, hermano, de que en realidad no se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley oral, ¿verdad? Ya explicamos en el capítulo 2 todo eso de la ley oral. ¿Qué es la ley oral? ¿Por qué el apóstol Pablo en sus escritos a veces menciona ley refiriéndose a la ley de Moisés? Pero a veces también se refiere a esta ley oral. La ley oral son esos mandamientos dados por hombres, ¿verdad? Entonces, si fuera verdad de la manera como se ha interpretado, que cuando Pablo siempre menciona la palabra ley, siempre se está refiriendo a la ley de Moisés, entonces, ¿por qué él mismo escribe en Romanos 2:13? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se da cuenta? Entonces aquí sería como que Pablo mismo se está contradiciendo. Y esto no puede ser así,
por un lado te dice que por la ley nadie se puede justificar para con Dios, pero por otro lado te dice que no solamente son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados delante de Dios. Entonces no se puede estar refiriendo a la misma ley. Exacto. Ese es el error que se ha cometido en el cristianismo, pensar que siempre que Pablo menciona la palabra ley, se está refiriendo a la ley de Moisés. Y no siempre es el caso. Amén. En este caso, en Gálatas 3:11, se está refiriendo ¿a cuál ley? A la ley oral, se está refiriendo a los mandamientos dados por hombres. Por eso es que dice, y que por la ley, ¿sí? La ley, los mandamientos dados por hombres, ninguno se va a justificar para con Dios. Es evidente. Y es que es así, hermano. Dígame usted, ¿quién se va a poder justificar delante de Dios por estar obedeciendo a mandamientos de hombres? No, pues nadie. Cuando a una alma llegue allá delante del trono blanco de Dios para ser juzgado, ¿usted cree que esa alma se va a poder justificar delante de Dios al decirle, Señor, yo fui muy obediente a estar obedeciendo los mandamientos de hombres? Tus mandamientos, esos ni les hice caso, ni los pelé. Pero los mandamientos de hombre, a esos sí fui muy obedientes. ¿Usted cree que se va a poder justificar delante de Dios? No. No, pues no. No, nadie. Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada, que en realidad Gálatas 3:12, 3:11 más bien, 3:11, aquí me equivoqué, 3:11. Dice que nadie se puede justificar, y en el 12 dice, y la ley, o sea, la ley oral, dice, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿por eso es que se toma aquí, Gálatas 3:2, hermano, cuando se piensa que está hablando Pablo de la ley de Moisés? Por eso dice, y la ley de Moisés no es de fe. No, el problema es que no está refiriéndose a la ley de Moisés, está refiriendo aquí a la ley oral. Pero ¿cómo es que la ley no es de fe? Si ya leímos anteriormente que el justo por la fe vivirá, y aquí vemos que la ley dice que no es de fe. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues si lo tratamos de entender, hermano, conforme se nos ha sido enseñado por la teología cristiana, todo esto parece ser algo muy absurdo. Si también tenemos que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea que la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Y a cuál palabra de Dios se refiere? Es decir, ¿qué palabra de Dios existía en el tiempo de Pablo? ¿La Torá? La Torá. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. A esa palabra de Dios se refiere. El Nuevo Testamento todavía no existía. Y ahí, mire, yo entiendo también esta parte que dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. O sea, la obediencia viene a través de escuchar la palabra de Dios. La fidelidad. La fidelidad a su palabra. Exactamente. Entonces, si no conocemos su palabra, ¿cómo va a haber fidelidad? Exactamente. ¿Cómo va a haber fe? Algo que se desconoce. Ya, por ejemplo, algo que está escrito en la palabra de Dios, Levítico 11, Deuteronomio 14, en donde Dios ahí habla acerca de los animales que Él permite que su pueblo coma y cuáles no. Esa es palabra de Dios. Amén. Pero si no se conoce esa palabra de Dios, ¿cómo se va a ser fiel? Porque fe es la palabra hebrea emuná, que literalmente significa fidelidad. Entonces, si no se conoce la palabra de Dios, ¿cómo se va a ser fiel a esa palabra? Exactamente. Por eso es que la mayoría, la gran parte del pueblo de Dios actualmente transgrede su palabra, transgrede la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive en ignorancia. No conoce qué es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que Oseas 4:6, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Exactamente. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, la única palabra que existía era lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos deducir que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que la ley oral no es de fe. Porque si se está refiriendo a la ley de Moisés, no pudiera decir que no es de fe, porque en eso es en lo que él creía, en eso es en lo que Jesús creía, en eso es en lo que los primeros apóstoles creían, en la ley escrita de Moisés. ¿Y cómo que entonces no es de fe? No, lo que pasa es que
se han estado malinterpretando y torciendo las palabras de Pablo, tal como lo dice Pedro, en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice que los indoctos, o sea, los ignorantes, oiga, los que no conocen esas escrituras en las que creyeron Jesús y sus primeros apóstoles, no conocen, entonces ellos terminan por malinterpretar, por torcer. Lo mismo, hermano, sucedía en el tiempo de Jesús. A nosotros muchas veces se nos acusa de que lo que nosotros estamos enseñando es mentira. Y pues hablar es muy fácil. No, Acusar es muy fácil. Hablar cualquiera puede, hasta los loros les enseñas a hablar y hasta ellos hablan. claro, es como tenía una conversación con una persona y me dijo que la Biblia eso no existe, o que para qué, que eso no sirve. Le digo, dice, le dije, entonces, ¿cómo te vas a vivir una vida en base a qué? Dice, en hacer cosas buenas, pero en base de a qué, ¿cómo tú puedes saber que lo que tú estás haciendo es bueno? Si no está basado, tienes que saber el qué es malo y qué es bueno. Y en base de eso, tú sabes que son buenas, las cosas buenas las vas a hacer, pero tú tienes que tener un manual donde tú veas que si eso no es agradable, tienes que tener un manual. Y ahí ya no supo qué contestarme. Claro, ya. Entonces, aquí en Gálatas 3:12, el apóstol Pablo, cuando dice, y la ley no es de fe, se está refiriendo a la ley oral, a esos mandamientos de hombres, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, las únicas escrituras que existían en el tiempo del apóstol Pablo era lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Eso era la palabra de Dios. Entonces, a eso es lo que hay que tener fe. A eso, lo que está escrito ahí, es a lo que hay que tener, ¿qué? Fidelidad. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, dice, más bien en la ley escrita, ahí dice, en Ezequiel 20, dice que el que haga las cosas que están escritas en la ley, vivirá por ellas. Entonces dice, en Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, muchos pastores enseñan que la ley es maldita, al igual que todos aquellos que la quieran observar, que la quieran guardar. Eso enseñan. Pero aquí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero hay muchos que enseñan que bendito sea Cristo que clavó la ley en la cruz. Y por eso dicen, ya pásame la cochinita pibil. En una ocasión a mí me tocó ver un video en YouTube donde un pastor joven americano decía, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo. O sea que él entiende que Cristo vino a limpiar los animales inmundos, que el Padre había declarado como inmundos. No a los hombres, los hombres no eran tan importantes, eran más importantes los cerdos. Una interpretación errada, hermano. Porque el mismo apóstol Pedro, cuando llega a casa de Cornelio, lo primero que les dice, allá en Cesarea, ¿verdad? Lo primero que les dice es, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre, dice él. Él no dice, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún cerdo. No dice eso. Él dice hombre. O sea, Pedro entendió que Dios estaba hablando de hombres, no de animales. Pedro entendió que Dios estaba poniendo en primer lugar a los hombres, no a los cerdos, ni a los mariscos, a los hombres. Bendito Dios. Entonces, aquí ya vimos, ya entendimos, hermano, que somos libres guardando sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos, entonces es esclavo del pecado. Exacto. Pero, ¿de qué maldición entonces es la que nos vino a redimir Cristo? De la maldición que está escrita, oiga, que dice que estas maldiciones saldrán y te alcanzarán, ¿cuándo? Por no haber cumplido la ley. Y además de haberle agregado a ella.
Él nos redime de eso, Él nos rescata de esa maldición, porque en Deuteronomio 28, ahí está claro, ¿verdad? Del verso 1 al 14, La bendición. ahí está ahí está la bendición, y que es como oyendo Obediente. atentamente su voz para guardar sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y para guardar la ley que le dio a Moisés. Amén. Solamente es así, oyendo y poniendo por obra la ley de Moisés. Pero a partir del verso 15 al verso, ¿qué? 68. 68. Ahí está la lista de maldiciones que viene por no oír atentamente ni poner por obra esa ley. Entonces, y como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la Porque ley. todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Amén. Ahí está la definición de lo que es pecado, lo que Dios define como pecado en su palabra. Nada más que a veces, hermano, nosotros terminamos llamando pecado a cosas que ni son pecado. Oiga, como usar pelo largo las mujeres, perdón, pelo corto, eso es pecado. Ponerse pantalón, eso es pecado. Oiga, Maquillarse. maquillarse, ponerse joyas. eso es pecado. Ujú. Oiga, eso no está escrito en la ley que sea pecado. ¿Mm? Más sin en cambio, cosas que sí están escritas que son pecado, pensamos que ya no es pecado. ¿Por qué? Porque ignoramos la definición bíblica de lo que es pecado. Ignoramos lo que Dios define en su bendita palabra que es pecado. Y nuevamente, 1 Juan 3:4. Porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Ahí está, mi hermano. Entonces, si todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de haber transgredido la ley de Moisés, estábamos bajo Maldición. maldición. ¿Ah? Entonces, de esa maldición es la que nos vino a redimir Cristo, el Mesías. ¿Ah? Dice, porque pues está escrito, no, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿a quiénes que colgaban en el madero en aquella época? A los rateros, a los malvados. A quienes no se querían someter para que todo el mundo los viera. Ahora, ¿habrá en la Biblia, hermano, algún caso de alguien que fue colgado, que quedó colgado, hermano? Absalón, ¿recuerda a Absalón, el hijo de David? Ujú. Que se rebeló contra su propio padre. Absalón se rebela ante su padre y se llena de arrogancia y al final queda colgado. Representa la rebelión, el orgullo del ser humano, el ir en contra del ungido del Señor, de ir en contra del Señor mismo. Ahora, cuando vemos a Jesús, a Yeshua en la cruz, vemos que Él está tomando el lugar de personas orgullosas que no se quieren someter a la justicia del Dios eterno y que quieren su propia justicia, no haciendo la justicia que el Señor estableció y deciden hacer su propia justicia, o sea, por su propia manera. No es que yo pienso que es así. No, es que no es como tú piensas, ni es como yo pienso, es como dice el Señor en su palabra. ¿Ah? Entonces, si Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley, ¿de cuál maldición? De esa maldición que obtuvimos al transgredir la ley de Moisés. Exacto. De esa maldición nos vino a redimir. ¿Y qué es lo que vino a hacer? Vino a quitar entonces la ley de en medio, la vino a tirar a la basura, la vino a clavar en la cruz, como muchas veces se nos enseña. No. Pues no, mi hermano, no, porque la ley que Dios le dio a Moisés viene siendo la constitución del reino de Dios. Amén. Oiga, bajo esa ley es que Dios va a juzgar a las naciones. Amén. Bajo esa ley, porque necesita una ley, como dijo la hermana Caro, como explicó hace rato, ¿no? ¿Basado en qué nos va a juzgar Dios? Basado en su ley. Sí, porque ahí en su ley está lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Entonces, basado en lo que está escrito en esa ley, es que vamos a ser juzgados. Entonces, si Cristo nos vino a redimir de esa maldición que nosotros solitos habíamos obtenido por desobedecer, entonces, ¿será que Él vino a clavar entonces la ley en la cruz? No, mi hermano, no. Entonces, ¿qué hizo con nosotros? ¿Cómo es que nos vino a redimir? Primeramente, tuvo que morir un inocente por nosotros. Porque escrito está que sin derramamiento de sangre
no hay No hay perdón de perdón de pecados. pecados. Oiga, no hay perdón por las transgresiones. ¿Mm? Entonces tuvo que morir primeramente para de esa manera nosotros que estábamos bajo la ley, ¿qué es estar bajo la ley? Que ya la ley, que tenemos que obedecer la ley de Moisés, eso es estar bajo la ley. Pues no necesariamente, hermano, así se ha entendido en el cristianismo, pero esa forma de interpretar eso está equivocada. Porque estar bajo la ley es estar bajo el dedo acusador de la ley. ¿Ah? Estar bajo el dedo de la ley que nos está acusando de haberla transgredido. Nos está señalando, nos está apuntando, ustedes son culpables. A ver, me han transgredido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Si no vino a quitar la ley de en medio, porque él también dijo en Mateo 5:17, ¿ah? No penséis que he venido para abrogar la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Ah? En la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, si Jesús no vino a quitar la ley, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo, hermano, es elevarnos, porque nosotros estábamos bajo la ley, bajo el dedo acusador de la ley de que la habíamos transgredido. Entonces, lo que hizo Jesús es elevarnos al nivel de la ley. Exacto. Así como a la mujer adúltera, la cual merecía morir porque había cometido adulterio, y no solamente ella, también el varón, pero por alguna razón no aparece ahí el varón, solo la mujer. ¿Ah? Pero tenían que traer a los dos. Pero, ¿acaso Jesús, cuando los fariseos le dicen, Señor, en la ley de Moisés está ordenado que estas mujeres deben de morir a pedradas? Jesús no les dijo, no está escrito, o sí, no mencionó nada. Simplemente le dijo, ok, el que de vosotros esté libre de pecado, el que de vosotros no haya transgredido la ley, que lance la primera piedra. Y dice que todos acusados por su conciencia iban dejando su piedrita ahí y se retiraban hasta que quedó solo Jesús con la mujer. Y Jesús le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Ah, pues ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Fue lo que le dijo. ¿Ah? No le dijo, vete a terminar lo que estabas haciendo, al cabo que ya estás en la gracia. No, pues No, ¿verdad? Vete y no sigas transgrediendo más la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo con esta mujer, hermano? Porque la ley la acusaba. ¿Qué fue lo que hizo? La elevó al nivel de la ley. ¿Ah? ¿Para qué? Para que ahora la ley ya no la condenara. Es más, estando al nivel de la ley, ahí podía recibir bendición, porque está escrito en Deuteronomio 28, ¿va? Del 1 al 14. ¿Ah? así es. Al estar al nivel de la ley, ahí uno puede recibir bendición. Exacto. Entonces, eso fue lo mismo que hizo con nosotros. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque la mujer lo merecía? No, mi hermano. Por gracia. Por gracia, le dio su favor. ¿Ah? Gracia es recibir un regalo inmerecido, hermano. Así es. Lo mismo sucede con nosotros. Si Él nos vino a redimir de la maldición de la ley, entonces a nosotros también nos eleva al nivel de la ley para poder ser bendecidos ahora, pero no para que volvamos a descender. ¿Ah? Y para estar nuevamente bajo el dedo acusador de la ley. Bendito Dios. Entonces, ¿qué sería lo que debemos merecer todos los que nos hemos desviado de la justicia del Dios eterno? Pues deberíamos de morir. Debemos ser colgados, deberíamos de estar en ese lugar que Jesús tomó y no Él. Mas sin embargo, por el gran amor que nos tiene, Él es quien toma ese lugar nuestro. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, oiga, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Ah? Es decir, la promesa que se le dio a Abraham
de bendecir a su descendencia, no la puede quitar la Torá, que en ningún sentido trajo maldición. ¿Por qué trajo maldición al pueblo? ¿Por qué? Porque no la obedecieron, hermano. ¿Ah? Muchos decían, no, es que la ley mata. Oiga, la ley es mala. Sí, pero ¿a quiénes mataba? ¿A todo mundo? Al que desobedece. Solamente al que desobedecía. ¿A quién juzga la ley aquí en la tierra, hermano? ¿Los que andan caminando rectamente? No, los que desobedecen. ¿Ah? Entonces, Dios ya le había prometido a Abraham y no lo puede quitar por la maldición. Entonces, la maldición de haber transgredido la ley escrita no abroga la promesa. Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Se preguntarán. Si la ley solo nos trajo maldición y no sirve para traernos la promesa que le dio a Abraham, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, esa pregunta la va a contestar el mismo apóstol Pablo, ¿va? Dice, en Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, para que todos reconozcan que han pecado contra ella, para que haya una constancia escrita del pecado. Solo imagínese, si con un documento escrito el hombre ha sido capaz de crear todo un sistema de varias creencias, ¿qué sería si no hubiera un documento escrito? Si teniendo un documento escrito que dice no le quites ni le añadas, ya sabemos todo lo que ha pasado. Entonces la ley escrita quedó como un testimonio escrito, una constancia escrita que dice todos pecaron. ¿Ah? Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, exactamente, los que están siendo acusados por la ley. ¿Ah? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está. ¿Y qué son las obras de la ley? Los mandamientos de hombres. ¿Ah? Exactamente. Verso 20 dice, ya que por estar obedeciendo a mandamientos de hombres, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley que Dios dio, no que los hombres dieron. Exacto. Entonces, ¿para qué nos fue dada la ley escrita? Para que toda boca se cierre y todos estemos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos la hemos invalidado, todos la hemos diluido, todos la hemos torcido. Verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Oiga, nada más. Entonces, ¿por qué dice aquí luego la ley es contraria a las promesas de Dios, el verso 21? En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley. ¿Y de qué ley está hablando aquí, hermano? De la ley oral. ¿Por qué? Porque ya leímos en Ezequiel 20, hermano, que 3 veces repite Dios que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, dice. Amén. Entonces, aquí no se puede estar refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley oral. Exacto. Bendito Dios, aleluya. Entonces, y también vemos que aquí entra el mediador de ese mejor pacto, que es Jesús, que es Yeshua. Ahora, aquí pareciere que hay esa contradicción, ¿no? Con lo que ya leímos del estudio de Gálatas 2 en Ezequiel 20, ¿va? En donde el Señor lo confirma incluso hasta 3 veces diciendo, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, refiriéndose a sus decretos, a sus mandamientos, a sus leyes. Pero ¿por qué dice aquí el apóstol Pablo esto en el verso 21 que mencioné? ¿Va? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la fe. Entonces,
¿Por qué es que estos decretos, mandamientos y leyes no les pudieron dar vida? Pues porque les fueron agregadas muchas cosas más, hermano, muchos mandamientos de hombres, y esto produjo maldición. ¿Ah? Porque recordemos que en Ezequiel 20:25, hermano, dice Dios, ok, como no quisieron nada con mis mandamientos, con mis leyes, con mis preceptos, con mis estatutos, entonces yo también les voy a dar otros estatutos que no son buenos, por los cuales el hombre no podría vivir. ¿Y cuáles son esos estatutos que Dios permitió que aprendieran los hombres? Los mandamientos de hombres, mi hermano. Exacto. Entonces, como que Dios no quiso, o más bien, no Dios, los seres humanos, no quisieron nada que ver con los decretos, mandamientos y leyes originales que Dios dio. Entonces Dios mismo permitió que se le agregaran muchos mandamientos de hombres que no eran buenos, y en vez de producirles vida, les produjera muerte. Mira, aquí está la base, ya lo habíamos leído anteriormente, pero aquí está nuevamente. Ezequiel 20:24 dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Oiga el verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ahí está, mi hermano. Dios mismo permitió, hermano. Por la dureza del corazón, Amén. por no querer obedecer sus mandamientos, Él mismo permitió que entonces aprendieran mandamientos dados por hombres. Es, por ejemplo, cuando mandamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están pequeñitos. No hagas esto porque las consecuencias que vas a tener son graves. Y ahí va. De todas maneras, no se regresa de hacerlo. Sí. Y entonces ya después dice, bueno, lo voy a dejar que lo haga para que él mismo sepa que lo que yo le estaba diciendo era verdad. Y ya viene a quejarse y lo dice, te lo dije. Es verdad. Yo me acuerdo de mi hijo, el mayor, cuando estaba pequeño, estaba metiendo algo, no me acuerdo si era un desarmador, a un outlet, a un contacto eléctrico, y andaba y yo hasta le puse tapitas a esos outlets para que no metiera nada. Pues él viene y se lo quita. Yo le he dicho, no metas ahí, y por eso le puse las tapitas. Pues viene y le quita y le mete esa cosa y ¡pum! Pero ya con eso ya no lo volví a hacer más. Claro, entonces por eso el Señor permite que haya esas cosas para confundir por la desobediencia. Amén, exactamente. Amén. Ahora, nos habla de este nuevo pacto, de este mediador de este nuevo pacto, que de hecho, ese nuevo pacto, hermano, se va a hacer con los mismos destinatarios con los que se hizo el antiguo pacto. Pero en el cristianismo se hace mucho énfasis en lo que es el nuevo pacto. Pero se enseña que el antiguo pacto fue hecho con Israel, pero que el nuevo pacto es hecho exclusivamente con la iglesia y que ya el pueblo de Israel no tiene parte alguna en este nuevo pacto. Oiga, pues eso es lo que enseñan los hombres, mi hermano. Pero tú y yo somos llamados no a creer lo que dicen los hombres, sino más bien a creer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Amén. Si la palabra de Dios nos enseña eso, entonces eso es verdad. Entonces Amén. tenemos que ver qué es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a este nuevo pacto, que de hecho dice que ahora ese nuevo pacto se va a poner en la mente y se va a escribir en el corazón. Ahora, ¿y qué es lo que iba a escribir en la mente y qué es lo que iba a poner en la mente y a escribir en el corazón? Pues sus decretos, sus mandamientos y sus leyes, para que ahora sea imposible agregarle o quitarle. ¿Y por qué es que no pudieron cumplir esos decretos, esos mandamientos y esas leyes de Dios en el pacto antiguo? Porque fueron dados en tablas de piedra. Ahora, cuando el verbo de Dios se hizo carne, era la palabra de Dios mismo caminando entre nosotros en forma de hombre, Jesús, Yeshua, con los decretos, con los mandamientos y con las leyes de Dios puestos en su mente y escritos en su corazón. Entonces, Él vino y los cumplió fielmente porque Él es el mediador de ese mejor pacto. Y ahora, los que ya entendimos que somos parte de la casa de Israel, porque de hecho, las partes con las que va a ser hecho ese nuevo pacto, precisamente, dice que va a ser hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así lo dice en Jeremías 31:31. Y también en Hebreos
8:8, para sorpresa de muchos. ¿Por qué digo para sorpresa de muchos? Porque muchos dicen, es que eso solamente está escrito en el Antiguo Testamento. No, señor, también en el Nuevo. Y ahí también dice, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. Oiga, ahí no aparece la iglesia, mi hermano. ¿Mm? Ahí no aparece que el nuevo pacto va a ser hecho con la iglesia. Ahí no dice. ¿Mm? Y vamos a ver, déjeme ver si no lo puse aquí. Pero te lo voy a buscar. Déjeme salir de aquí porque me gusta dar base bíblica de lo que estamos hablando. ¿Ah? Jeremías 31:31. Para que vea que esto es bíblico, hermano, no es que me lo esté inventando. ¿Ah? Jeremías 31:31. A ver. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está, mi hermano. Pero también le digo que también aparece en Hebreos 8:8, para que no piense que solamente está escrito en el Antiguo Testamento. No, también en el Nuevo, mi hermano. Hebreos 8:8. Dice, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está con quién va a ser hecho el nuevo pacto, mi hermano. Y aquí busque a ver si aparece ahí la iglesia y no aparece. Bueno, en realidad, para poder hallar la iglesia lo tienes que mirar con lupa espiritual. La verdad es que sí aparece ahí la iglesia, pero solamente que aparece bajo su verdadera identidad, que es bajo la casa de Israel. La iglesia de Cristo se encuentra dentro de la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? Bueno, para esto hay que saber, conocer al menos un poquito de historia, ¿va? Para saber quién es la casa de Israel, hay que conocer la historia del pueblo de Israel. Hay que conocer que el reino conformado por 12 tribus, hubo un tiempo en que se dividió en dos reinos. El reino del norte, 10 tribus llamados precisamente casa de Israel, y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín, llamados casa de Judá. Entonces, con esos dos reinos es que va a ser hecho Dios, va a ser Dios el nuevo pacto. Y pues ya, si buscamos a lo largo de la historia qué sucedió con esas 10 tribus del norte, con esa casa de Israel, o también llamada casa de Efraín, pues ya sabemos que así como dice Amós 9:9, ¿verdad? He aquí yo haré que la casa de Israel sea zarandeada en todas las naciones. Precisamente ahí es donde se encuentra actualmente la casa de Israel, que es en donde está la iglesia. Bendito Dios. Pero vamos a continuar con nuestro estudio que venimos realizando, hermano. Gálatas 3:23, perdón, dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero antes que viniese la fe de quién? La fe de Jesucristo. Esa fe perfecta. Antes que viniese esa fidelidad perfecta a la palabra escrita, estábamos confinados bajo la ley. Es decir, estábamos bajo un sistema legalista fabricado por los hombres, por debajo de las demandas escritas, ya que fue alterada por los líderes de Israel. Recordemos, hermano, que en el tiempo de Jesús, mire, sucedía lo mismo que nos sucede a nosotros. A Jesús mismo lo acusaban de que él enseñaba mentiras, de lo que él estaba enseñando era falso. ¿Por qué? Porque Jesús vino, hermano, a enseñar sobre la ley de Moisés, la ley escrita. Pero como los escribas y fariseos le estaban dando una interpretación diferente, viene Jesús y les dijo, ¿saben qué? Yo soy la verdad, yo soy el camino, soy la vida. O sea, yo tengo la correcta interpretación y enseña esa correcta interpretación. ¿Qué decían de él? Que era mentira. Oiga, solo porque venía con una interpretación diferente a la que se estaba enseñando en esa época. Exacto. Lo mismo dicen de nosotros, hermano. Porque traemos una interpretación diferente. Dicen, no, ustedes están enseñando mentiras, porque eso no se enseña en ninguna iglesia.
¿Y acaso no está escrito, pues? Que sea una interpretación diferente, pero que esta interpretación no entra en desacuerdo con otras citas bíblicas, hermano. Y aquí te hemos estado dando listas de esas controversias que existen de la interpretación que se le da a una cita con otra. ¿Ah? Y eso no debería de ser así. Por ejemplo, estas palabras de Pablo, ¿no? Romanos y Gálatas. Que si se interpreta de la manera como se ha interpretado, vemos que parece que Pablo se está contradiciendo él mismo. Y eso no debería de ser así. Entonces, cuando se interpretan correctamente las palabras de Pablo, hermano, ya no entra en desacuerdo con otros escritos de Pablo, ni mucho menos con Jesús mismo, ni con Dios mismo. ¿Ah? Pero de la manera como se han interpretado las palabras de Pablo, parece que Pablo ahora está enseñando en contra de Jesucristo. Y eso no debería de ser así. Entonces, esa es la prueba de que las palabras de Pablo se están malinterpretando, se están torciendo, se le está dando una errónea interpretación a sus palabras. Entonces, pero la interpretación que te estamos dando, hermano, que te estamos enseñando, esa va en total acuerdo. Entonces no puede ser falsa, no puede ser mentira. Pero como ya se está acostumbrado tanto a la falsedad, a la mentira, cuando se te presenta la verdad, se piensa que es mentira. Pero vamos a continuar. Amén. Bendito Dios. En Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oiga, desde el tiempo de Jeremías ya estaba sucediendo, hermano. ¿Quiénes eran los escribas? Aquellos que copiaban los textos de la Torá. A mano se copiaban. Y a veces por error humano o a sabiendas, cambiaban, hermano. Por eso dice aquí: ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Pero continúa diciendo Gálatas 3:24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que, ¿bajo cuál ley estábamos confinados, aprisionados hasta que viniera la fe perfecta del Mesías? Bajo las leyes de los hombres. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Gálatas 3:25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra ayo en griego es la palabra pedagogos. En esa época, sobre todo los reyes o gente de cierta posición alta, a sus hijos cuando eran chicos se los entregaban a un maestro que contrataban, y cuando ya estaban en cierta edad, pues ya los tomaban los padres y nuevamente ellos los seguían enseñando. Entonces, esta ley oral, hermano, estos mandamientos de hombres tenían un propósito. Esta ley, estos mandamientos de hombres que Dios permitió que aprendiéramos, tenían un propósito: el tener confinado al pueblo hasta que llegara el Mesías. Y este versículo de Gálatas 3:25 en la versión Reina Valera nos dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero en otras versiones de la Biblia, por ejemplo en la Biblia de Jerusalén, segunda edición, este mismo verso de Gálatas 3:25 dice: una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Oiga, en la Biblia Nácar Colunga, Gálatas 3:25 dice: pero llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Oiga nada más. En la Biblia en inglés, la King James, Gálatas 3:25 dice: but after that faith is come, we are no longer under a school master. Oiga, entonces, esto nos dice, hermano, que una vez venida la fe, ya no estamos bajo tutores. ¿Y quiénes son estos tutores? ¿Quiénes son estos ayos? Bueno, una vez que vino el Mesías, te libraste de ellos. Ahora, ¿cómo reaccionaba la gente cuando escuchaba hablar al Mesías, hermano? Dice la Escritura que la gente se maravillaba porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Su método de enseñanza era diferente. O sea, el Mesías, su método de enseñanza era diferente. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí el verso 29, Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oiga, o sea, y si tú le perteneces a Cristo,
Ciertamente dice que eres linaje de Abraham. Esta palabra linaje es bien importante, hermano, porque es la palabra griega esperma. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que si nosotros ya le entregamos nuestra vida a Cristo, dice que somos del esperma de Abraham. Ahora, yo sé que se nos ha enseñado que nosotros, la iglesia, somos la descendencia espiritual de Abraham, allá a lo lejos, ¿no? Porque a Abraham, recordemos que le fue prometida 3 tipos de descendencia, ¿va? Le dijeron, Abraham, tu descendencia será como la arena del mar, que es el Israel literal. También se le dijo, Abraham, tu descendencia será como el polvo de la tierra, que son las naciones islámicas alrededor de Israel. Pero también se le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. A mí se me enseñó, por ejemplo, eso. Nosotros somos esa descendencia, las estrellas del cielo, allá a lo lejos. Pues no, mi hermano, porque esta palabra dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, o sea, del esperma de Abraham, descendencia biológica de Abraham. Y esto se logra concebir, hermano, cuando se conoce la historia del pueblo de Israel. Cuando se le sigue la pista a esta descendencia de Abraham a través de las escrituras, que está desde Génesis hasta Apocalipsis, y a través de la historia, cuando se sabe qué sucedió a esa descendencia de Abraham, a través de la historia, cómo fue emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra, hasta llegar hasta aquí a América. Entonces, así nos podemos dar cuenta, hermano, de que lo que está escrito es verdad. Nosotros somos linaje, somos del esperma de Abraham. Entonces, tenemos que hacer las obras que hizo Abraham. Gálatas, ¿qué es? 6, ¿cuál es? Gálatas, se me fue la cita. A ver si me acuerdo ahorita. Pero donde dice, por cuanto yo Abraham mi voz, obedeció mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice que por esa razón él fue bendecido. Gálatas 5:26 o 6:25, creo. Entonces, vea, hermano, la pregunta es, ¿y qué estás haciendo? Eso es lo que nos van a preguntar. ¿Y ustedes qué son entonces? Si ya todo el sistema teológico se derrumbó, entonces, ¿qué eres tú? ¿De qué religión eres? ¿Te han hecho esa pregunta a mí muchas veces? Quedan confundidos. Caray, guardas el día de reposo, guarda las festividades. Pues entonces, ¿de qué denominación eres? No tengo denominación, les digo yo. Yo solamente guardo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, porque resulta que Jesús no vino a establecer ninguna denominación. Ahora, si quieres pertenecer a alguna denominación, a la iglesia primitiva se le llamaba la iglesia del camino, así se le llamaba, la secta del camino más bien, la secta, porque eran sectas, o la secta de los nazarenos, así se le llamaba. Pero si haces una lista de cuáles eran las cosas que ellos guardaban con las cosas que guarda la iglesia actual, te vas a dar cuenta que son cosas totalmente contrarias. Amén. Pero aquí nos vamos a detener, hermano. Ya se nos va a acabar el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nosotros tenemos servicios aquí en el área de Los Ángeles, en la ciudad de Canoga Park, los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 6. Para mayor información te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357, o si vives en la ciudad de Tijuana, sus alrededores, puedes comunicarte al 664-471-0233, 664-471-0233 con la hermana Marta Povedano, para mayor información. Bueno, que el Señor les bendiga. Y pues si tiene alguna duda o pregunta, hable, no se quede con la duda. Hay que seguir creciendo en el Señor y con su palabra, porque el propósito de este mensaje es de que crezca, de que conozca, de que no perezca por falta de conocimiento. Bueno, que el Señor les bendiga, les guarde y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Amén. También estas enseñanzas, hermano, quedan grabadas en nuestras páginas del ministerio, tanto en Facebook como en YouTube. Solamente ingresa el nombre del ministerio completo, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, y ahí hay infinidad de enseñanzas. Así es que corra la voz, hermano. Los esperamos la próxima semana y gracias por el favor de su sintonía. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno
y que cambia cada día. La respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoga Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.